El Toro Jiménez. Eso es lo que queríamos saber. El Toro Jiménez. ¿Por qué el Toro Jiménez? ¿De dónde viene? Bueno, viene de hace alrededor de los 14 años, por ahí. Nosotros estábamos en nuestra segunda casa, que era el Club Varela. Y un día se fueron los bufeteros a distintos trabajos, entonces le hicimos una despedida, ya que les habíamos dado tanto trabajo. Y le organizamos un asadito. Y bueno, cosa de chico, a mí me tocó la ensalada. Para cuando la fuimos a condimentar estábamos tomando unos vinitos. Y bueno, terminó todo felices, pero con unas copas encima. Y el vino era Toro, así que Ricardo Gali, que andaba también por ahí, dice, ahí llega Toro Viejo al otro día. Y ahí quedó Toro Viejo. Y ahí quedó el Toro. Pero para es siempre. por el vino. Es por el vino. Sí, a mucha honra, ¿eh? No, por supuesto, por supuesto. Yo doy fe y es bueno. Toro, te voy a decir Toro, ¿a quién más? ¿Cuándo naciste? Acá en Varela, ¿verdad? No, porque, es decir, si bien estaba en Varela, pero no había infraestructura, entonces a mi madre la llevaron al hospital de Almirante Brown. Ajá. Como nosotros vivíamos en Villa Argentina, lo que hoy es Villa Argentina, Sí. Eran los campos de Firpo, del boceador, de José Luis Firpo, y bueno, era más cerca llegar allá y más fácil que venir acá. O sea que de Villa Argentina era más fácil ir trasladarse a Almirante Brown, al hospital, a Bursaco, donde está el hospital. Bursaco. O sea que naciste en el hospital de Bursaco. No, de Almirante de Almirante Brown. Bueno, pertenece. Lucio Menéndez. El Lucio Menéndez. Sí. Así que bueno, después de ahí a mi padre le dieron un traslado, se tuvo que ir al ferroviario, se tuvo que ir a Darwin, Río Negro, y allá me cuentan que tuvo un año más o menos, se enfermó mi madre, la trajeron acá, murió, así que yo no me acuerdo de mi madre para nada. Y bueno, después me criaron mis abuelos. Ajá. ¿Falleció tu padre también? ¿Falleció tu padre acá? No, mi padre ya falleció cuando yo era ya un hombre grande. Él tenía 73 años. Bueno, no sabía. Sí. No, yo ya era, andaba ya por los 40 años más o menos. Ajá. Bien. Pero siempre estuve con mis abuelos. Ahora, Toro, contame, tu infancia, la escuela 11. La escuela 11, ¿cómo era la infancia en esa época de un Varela totalmente distinto a lo que es hoy? Contame un poquito lo que era ese Varela para un chico. Bueno, era un lugar totalmente sano, en el sentido de que todavía respetábamos a los vecinos nos cuidaban, estuviéramos donde anduviéramos nosotros. No necesariamente tenía que conocerse, sino que te protegían iguales. Así que yo, sin tener 6 años, ingresé en la escuela 11 y bueno, realmente al principio fue un shock, porque todos los chicos eran un poco mayores. Ajá. En esa época no había, como ahora sí, una escala de edades. Claro, yo entré porque, bueno, por esas cosas, pero los chicos ya en esa época tenían 8 años. Pero de todas formas fue una experiencia muy linda, ahí hice hasta 6º grado. Y Varela era lo clásico, los vecinos en el verano salían a sentarse a tomar fresco, se conocía a todo el mundo y bueno, nada que ver con lo que es Varela ahora, ¿no? Uno aprendió a querer a Varela ya desde esa época. Desde esa época, obviamente. Y vos ya en esa época, ¿de dónde vivías? ¿Ya vivías acá en el centro Varela o estabas todavía en Villa Argentina? En el Tambo, lo que es hoy Villa Argentina, seguía estando el Tambo, pero nosotros nos vinimos. Yo llegué más o menos a los 4 años acá
a la calle Bocusi. Ajá. Bocusi 151, enfrente de a la sala de primeros auxilios. Ajá, ajá. Sí, ahí sí. comencé la infancia, digamos, en la calle. Antes se vivía en la calle. Jugábamos fútbol. La calle era buena. Y la calle, la calle te enseñaba. Era y es necesaria. Y es necesaria necesaria para ir formándote. Además, como no solamente los mayores, sino la barra, a nosotros nos llamábamos la barra de Bocusi, de la calle Bocusi. Entonces los mayores cuidaban a los más chicos, de todo lo que fuera, así que prácticamente con Gillo Belmonte vivíamos. Gillo vivía en el hospital, el padre era enfermero, y vivíamos dentro de lo que después fue el hospital. En ese momento era una sala de primeros auxilios. Claro, claro. Así que no éramos médicos, pero estábamos ahí. Qué bien. Y bueno, tus estudios, hiciste tus estudios secundarios tengo entendido, en el Álvarez Thomas, en La Plata. Thomas, sí, en La Plata. En La Plata, ajá, bien, bien. Y bueno, ahí ya empezó la época de adolescencia, donde ya fue distinto y ya contanos un poquito. En esa época yo salí de la escuela del Álvarez Thomas y a los 3 días estaba trabajando en una tornería. Después fui a trabajar a Luz Ferrando como cadete en Pincié, en la sesión cirugía. Los jefes eran rigurosos, pero a su vez enseñaban. Si uno me preguntaba a mí cómo eran y cómo se manejaba, hoy en día te lo digo, porque todos los días, por ejemplo, el jefe nos hacía tomar el catálogo y todas las pinzas, herramientas y demás de cirugía había que limpiarlas, leer y el número. Y saber para qué era de claro, qué se para trataba. que después el día de mañana, cuando fuéramos a hacer otra tarea o de vendedores, entonces conocíamos todo a la perfección. Y es así que todavía, por ejemplo, la etiqueta blanca era de cirugía general, la etiqueta celeste era de oftalmología, la etiqueta bordeaux era de otorrinolaringología, la boleta amarilla, la etiquetita amarilla era de ginecología. Y bueno, esas cosas van quedando y después de ahí pasé a la fábrica. Y después de la fábrica ya me vine a la estación de servicio, acá la que era de Hermida, y bueno, pero ahí ya comenzó otra etapa, pero juntamente de la adolescencia. Claro, claro. Pero previo a eso, obviamente, vos pasaste por el Club Varela, ya sea como jugador de básquet. Yo empecé en el Club Varela como estaba siempre. Bueno, no solamente ahí, sino en el café, en la cancha de pelota paleta. Pero en el Club Varela yo recién empecé a jugar a los 20 años. Ajá. De grande. Ah, de grande ya. Sí. Me llevó un día Rubén Castelli. Yo ya estaba en la estación de servicio. Y cuando me tocaba la corrida de noche, él venía y se la pasaba hablando, me decía, vos tenés que jugar. Él era un jugador ya de San Lorenzo, Boca, de primera, así que además medía casi 2 metros. Y yo le decía a Rubén, yo no puedo, ponía la panza que tengo. No, vos venís, que yo. Bueno, tanto hizo, él era profesor de básquet en el Club Varela, me llevó. Y un desastre. No iba ni para atrás ni para adelante. No, vos tenés condiciones, que sé yo, que bueno, ahí empecé. Primero en la tercera, después llegué a la primera y después llegué al seleccionado Río de la Plata. Mirá vos, siendo un desastre. Mirá si eras bueno. No era bueno. O sea, bueno, tenías condiciones o ponías lo mejor de vos. Era un poquito que te dejaran hablar, ¿no? Y después, bueno, obviamente, el paso como director técnico, entrenador. Claro, dejé de jugar, ya los tobillos ya no me aguantaban tanto. Y quedé como director técnico de todas las divisiones, con resultados realmente satisfactorios, no solamente para mí, sino para Varela mismo, con
campeones de infantiles, de cadetes, de primera, y después fui director técnico del seleccionado de la Melatebrón, con buenos resultados también, campeón del Río de la Plata, en fin, hasta que en el año más o menos 80 y pico ya dejé. Ahí ya dejaste ya todo, bien. Ya Ahora, volviendo un poquito también para atrás, contame el Varela. ¿Varela cómo estaba compuesto? ¿Había muchos tambos? Claro, ¿Cuál era la producción de Varela en esa época? Contame. La pregunta es interesante, porque yo, por ejemplo, no he leído entre todos los historiadores, entre paréntesis, de Varela, ¿por qué llegamos a esto? Yo tengo mi propia versión. ¿Qué es llegar a esto? Llegar a barrios que nos falta de todo, a barrios que se inundan, a barrios que no llega el agua potable, no tiene que llegar y demás. Y en esto no tiene nada que ver las autoridades actuales, ni siquiera las que pasaron hace tiempo, ¿no? Porque todo el mundo la culpa es de este, no. Yo tengo mi versión. Si vos tomamos Florencio Varela del norte al oeste, hacia el límite de Quilmes, Almirante Brown y lo que es San Vicente hoy, veremos que en toda esa zona era zona tambera. Entonces, por dar algunos nombres, lo que es San Jorge era el tambo de Tripero, lo que es Villa Argentina es de don Tomás Riesco, que es mi abuelo, lo que es San Jorge era de Fariñas, el tambo de Fariñas, kilómetro 26 hasta el centro de Varela, casi la de los Rodríguez, todo un tambo muy grande, muy importante, Mangoni, Transmontana, que era un indio muy interesante. ¿Ah, sí? Sí, estaba cuando tenía el tambo, donde está el matadero, atrás. Pasando el arroyo estaba Ferrara, o sea, todo era tambo. El tambo de Guanini, que estaba en el centro del kilómetro 26, pegado al de mi abuelo. Y bueno, todas esas eran tierras que no eran aptas para cultivo. Había pedazos de tierra, pero en general eran cercanas al arroyo y había muchos bañados. 50 metros de mi casa, de la casa vieja donde vivíamos nosotros, había una laguna. Hoy todo un barrio. Ahí están las consecuencias. Entonces, allá por el año 57-58, se hizo una ley en la época de Frondizi, donde toda la leche tenía que ser pasteurizada. Cosa que sí estaba bien hecho, porque lógicamente el sistema era, se ordeñaba, se refrescaba la leche, se traía al pueblo, en el pueblo, donde está la casa de los Rodríguez, que hoy es un juzgado, ahí venían todos los repartidores de leche y se distribuía en todo Varela. Ese ida y vuelta, lógicamente, no era lo deseado, lo que se tenía que hacer para hacer un alimento tan importante como la leche. Entonces, habría que llevar la leche ya no así, sino lo venía a buscar lo que se llamó la fábrica, para empezar a pasteurizar. Y después terminó en un monopolio de Mastellone. Y la virtud de Mastellone era que en esa época pagó muy bien la leche, entonces todos los tamberos estaban contentos. A los 30 días dejó de pagar y el tambo no fue más redituable. Entonces, ¿qué se hicieron? Se vendieron todas las tierras y ya llegó el rematador de turno. Habría que ver en esa época quién estaba el intendente, no vale la pena remover mucho. Entonces se hicieron los barrios y se hicieron con un asfaltito de mala muerte, sin luces. Claro, se lotearon todos, vino Canmar y vinieron todas esas empresas. Y sí, había un tal Rico también que fue el que más desastres hizo acá. Y la gente, ya la capital federal no absorbía las viviendas, entonces empezó a venirse, y bueno, cada uno se ponía donde
donde podía. Y lo que dejó, lo que quedó, digamos, como agrícola o ganadero fue poco y nada. Y después vino lo que se llamó las quintas de 17 de octubre, que después fue la capilla. Sí. Ya se llamaba la capilla, pero ahí empezaron a venir los floricultores, empezaron a venir los primeros japoneses, empezaron a llegar distintos portugueses, italianos a producir ahí en toda esa esa zona de Villa San Luis y... Exacto, ahí se fue de a poco, se fue armando todo eso. Antes eran todos campos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros miramos, yo te estoy diciendo, si Varela tiene 250 o 300 mil habitantes, al final nunca lo sabemos. La gran franja, esa, era toda lechera. ¿Y por qué era lechera? Porque no tenía cultivos, es decir, el pasto era muy raleado. Entonces los tambos se mantenían con lo que quedaba de la cebada, de la pulpa de la cebada de la cervecería Quilmes, y lo mismo de la cervecería de Lavallol. Entonces los camiones iban, cargaban esa pulpa que salía hirviendo y la vendían en los distintos tambos. En esos tambos se ponía en un pozo con un declive como para que pudiera entrar y salir las carretillas, y eso en invierno se le daba de comer a las vacas. Entonces las vacas mantenían el equilibrio de... Mirá vos, qué cosa, Eso es lo que sucedía. Y los camiones, lógicamente, tenían bastantes problemas, no era fácil hacer ese trabajo, porque por razones de producción, la cebada por lo general era de tarde y de noche. Entonces después tenían que venir los tambos de noche. Y de noche en invierno no había caminos, y los caminos que había estaban llenos de barro. Entonces era bastante difícil. Pero yo recuerdo, porque me ha contado, nosotros ya cuando yo fui, que iba con mi tío que tenía un camión, mi abuelo iba con carro con cadenero a buscar a Quilmes, desde ahí allá, para poder mantener sus 20, 30 vacas que tenía. Así que mira lo que era. Y yo me acuerdo y siempre lo comento porque es realmente digno de saber y de muy buen ejemplo. Es que mi abuelo no dormía más de 4 horas por día. Hacía 2 tambos. Los terneros lo odiaban porque no les dejaba leche. Claro. O sea, a las 2 de la mañana comenzaba el primero. Refrescaba la leche mientras desayunaba, traía en el carro a Varela, volvía, hacía la quinta, comía, dormía 10 minutos de siesta y después a la 1:30 ya tenía el segundo, sacaba la segunda, ordeñaba de vuelta para sacar más leche. Claro. Entonces, por supuesto que los terneros tenían, había que hacer un equilibrio, ¿no? Sí. Y bueno, cuando quería acordar ya eran las 8 o 9 de la noche, no más de 4 o 5 horas por día dormía. Bueno, Y crió 9 hijos y 2 de nosotros nietos, 11 en total. Y bueno, la historia de él es una historia. No, por supuesto. Cuando llegó acá, lo único que podía hacer era trabajar. Y él compró una parcela de tierra y además se la alquiló al boceador Luis Ángel Firpo. ¿Ah, sí? Sí, un hombre grande, mi abuelo era chiquitito, ¿sí? Y no se conocía lo que era la inflación. No, Mi abuelo guardaba el dinero, lo manejaba mi abuelo. Entonces mi abuelita ponía el dinero y una vez cada año o año y medio venía Firpo a cobrar. Tenía su dinero y no había ningún problema. Mirá vos. Eso era la... Bien, estábamos con el tambo, y decime, por acá había tambo por acá cerca también. Sí. De la calle Pringles hacia el este
estaba don Segundo Pereira, era todo campo eso, no había ninguna casa, nada. O sea, vos ibas hasta esta calle acá, Pringles, y de ahí había una canchita de fútbol y después veías todo Ceballos. Y había tambos también, ¿sí? Y había quintas de verdura, la de la Cepatela, hoy está el zoológico ahí. Ajá, donde está el zoológico. Esas 4 hectáreas son y bueno, Florencio Varela habría 25.000 habitantes. Otra vez me parece que tuvieron que hacer un arreglo de números para poderla declarar ciudad. Pero eso debe saber, o sabía Alfredito Roque, que fue uno de los motores de eso. Ajá, sí, sí. Se necesitaba para ser ciudad tener 50.000 habitantes, creo, y así que no los tenía. Pero era el casco urbano, digamos así, que era la calle Granaderos, 12 de octubre, Pringles y Brasil y Estados Unidos. Eso era más o menos todo el centro del centro de Florencio Varela. Y lo demás todo campo. Claro, claro. Incluyendo por acá mismo lo que es hoy el Banco Provincia, todo ese lugar, era... El Banco Provincia era un monte ya, bien grande, claro, claro, que tenía una entrada por acá y la salida la tenían cerca de la estación, o sea, vos entrabas de acá y salías allá, la gente lo usaba, así ese diagonal así. Como un paso. De ahí y después vino el Varela Par, hacían festivales de box, y después lo compró el Banco Provincia. Claro, claro. Porque el Banco Provincia estaba antes en donde está el Banco Francés. Sí. Bueno, ese era un hotel. Y después el hotel de Lucarno. Y antes de don Fermín Fernández. Y después de Lucarno ya vino el banco, lo alquilaba el Banco Provincia. Así que tuvimos un hotel en Florencio Varela. Un hotel, sí, tenía 3 o 4 habitaciones. Debe estar igual, 3 o 4 habitaciones arriba y abajo un restaurante. Lo manejaba Lucarno. Lucarno era un vecino que después se fueron a Mar del Plata. Me acuerdo, Isabel se llamaba la señora. Y el hijo Cacho, un tipo contador fuera de serie. Que vivió muchos años en Mar del Plata, inclusive tuvieron un hijo que jugaba muy bien al fútbol, en Kimberley. Era muy muy importante esa zona, digamos así, de todo. Además nada que ver, tenía farolas en el medio, Juan Vázquez, plantas de pomelo, naranja. Claro, tengo entendido que... Un reloj. Un reloj grande, ¿no? Sí. Tengo entendido que cada calle tenía Monteagudo tenía árboles, tilos. Ajá. Bocusi tenía en una parte naranjas amargas y en la otra parte moras. Y así... Qué pintoresco, ¿no? Era muy bonito, realmente era muy bonito. Muy bonito. Pero bueno, es el tiempo... El progreso para progresar y hacer las cosas, modernizar. Lo que pasa que, a uno le duele, porque más allá de lo que es la política, de lo que es, cuando fui chico no sabía quién era Florencio Varela. Recién cuando fui grande me enteré. Pero yo quería Florencio Varela, no Felipe Varela. Como se quiere hacer ahora, quieren cambiarle el nombre. Claro, por supuesto, no encuentro ninguno, con todas las personas que converso, no encuentro a nadie que esté en esa postura de cambiarle el nombre, no quiere saber nada. Algunos conocen quién es Varela, Florencio Varela, quién fue, otros no, pero prefieren seguir con ese nombre. ¿Por qué cambiarlo? Dice. Ahora bueno, también tenemos que cambiar los nombres de todas las calles, no queda nadie. No, por supuesto, pero hay un antecedente en otro pueblo, y es Claypole.
Claypole, de la noche a la mañana apareció un cartel y decía Chacras de San Francisco. Y tuvieron que volver a ponerle Claypole, porque la gente no lo permitió. Está bien, a lo mejor si en vez de poner el Chacras de San Francisco le hubieran puesto Don Orione, que era un hombre que hizo una obra muy importante en el Cotolengo y demás, pero no se justifica los cambios de nombre, ni ahora ni nunca. Es decir, por algo se hacen, y quien lo hace tiene que tener el consenso de la población y del Consejo de Gobierno. Aparte que es parte de la historia. Es la historia, es la identidad. La identidad de cada pueblo. Es la identidad. Y bueno, ya te digo, esa era una época realmente muy buena. Los padres, la familia en general, estaba muy tranquilo porque la calle era sana. La calle era sana. Y no disponíamos de tiempo para hablarte de lo que eran algunos lugares como la cancha de pelota de Armanini. Ajá. Era un show. Todavía estaba ubicada. Para que Y la ahora gente han hecho un esqueleto ahí, lo han dejado. Está ubicada en frente de la estación. Belgrano. Yendo al sur, Belgrano y La Valle. Y La Valle. Hay un esqueleto que hace rato que está, que nunca se terminó esa obra. No sé de quién será. Quedó, no sé. Quedó ahí. Ahí había un bar con el famoso estaño, y manejado por Pablito Armanini. Y bueno, ahí todos los días, después de las 12:30, 1 del mediodía, se armaban los partidos de paleta, donde iban la gente que jugaba muy bien, gente que jugaba regular, y otros parroquianos que, bueno, por contarte una anécdota, ¿no? Hay tantas, pero estaba lo que se llamaba el Negro Córdoba, y estaba siempre ahí. Era un cliente fijo de Pablito. Y entonces Pablito, que era un hombre fuera de serie, de los Armanini, viejo de Varela, le dice un día, negro, ¿cómo comer unos choricitos? ¿Neta? Entonces le dio la plata, fue a comprar los chorizos, qué sé yo, y se acostumbraba a hacer en la tierra, ¿no? Bien bajito y en la tierra, para que chupara la grasa y demás. Y claro, sin tanto hacerla ahí, qué sé yo, que se puso a hacer los choricitos y se ponía una botella de agua para cuando se prendía en fuego, para apagar se le echaba. Entonces, cuando prendió el fuego y puso los chorizos, Pablito le dice, negro, venimos a tomar una copa. ¿Meta? Y para cuando vino, le había cambiado la botella y le puso una de queroseno. Se le prendió fuego un poquito y le empezó a echar. Y el hombre lloraba. Se había perdido, había gastado en los chorizos, todo, pero lloraba de risa. Y quedaron los piolines, ¿no? Porque se gastó la botella tirándole esas cosas así que quedaron en el recuerdo, pero en todos lados. Y eso me imagino que de esas anécdotas debe haber miles, por supuesto. Era parte de Varela. Lo que pasa es que yo siempre digo, ¿por qué, no? No era acompañada esa gente, todo eso, como el bar de García, por el resto de la sociedad. Entonces el resto de la sociedad que no participaba de eso lo combatía. Pero en definitiva, ¿qué se va a combatir el juego si las que jugaban eran las mujeres? Los pineleros vivían de las mujeres. Esta es la verdad. Pero bueno, pero hay anécdotas que, bueno, habría que contarlas de por mucho tiempo, pero realmente son muy importantes. Y había gente, entre todos ellos, había gente que había tenido mucho dinero. Y que por esas cosas de la vida, o por el alcohol, o porque vaya a saber por qué. El alcohol, el juego, en algunos casos, dilapidaron totalmente la fortuna. Y entonces andaba de un lado para otro, tratando de vivir, de comer, de seguir bebiendo. Alguien dijo, no sé si fuiste vos en algún momento, que se acostumbraba acá en Varela que muchas familias tenían algún personaje de estos
Sí, que no eran abandonados. Claro, eran gente que algunos vivían en el patronato, ahí cerca de Claypole, y de día salían algunos, otros, como el caso de, acá se lo llamó como arregüí, se le decía, pero era un mulato que según unas tarjetitas que tenía él se llamaba Blas Marino Leonardes, y vivía con los Sanz, Benito Sanz, ahí al lado del hospital, y el hombre hacía los mandados, vivía y comía tranquilamente ahí, estaba siempre sentadito. Los Scrosky tenían a Mauricio, don Pepe Ribolde tenía a Cebollita, que le daba de comer y lo atendía, y bueno, así había muchísima gente más. El paraguayo, Sí. el famoso paraguayo, Sí. que decían que había sido mecánico o chofer del doctor Sayarés. Ese pobre murió ya, no lo tenía nadie, ¿no? Pero existía esa costumbre de solidaria y de proteger a la... tener alguna Sí. había gente muy solidaria. Por eso. Hoy ya no existe más ese tipo de cosas, no se ve. Hoy van a hacer la cola a los bancos. Claro. Para cobrar. Los subsidios. Lo que pasa es que antes eran 10, 15, 20 y ahora son los que hay. Claro. Nadie ha hecho nada por todos ellos.